Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos para hacer juntos una vez más esta propuesta que llamamos ¿En qué creen los que creen? Con Monseñor Casareto, ¿qué tal? ¿Cómo le va a usted? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, cuénteme, el invitado de hoy. Hoy va a estar Juan Carlos Tedesco, que es un hombre dedicado a la educación, que llegó a ser ministro de Educación, pero sobre todo un hombre muy preocupado para que todos en la Argentina tengan una educación que les permita vivir en esta condición de dignos hijos de Dios. Me gusta la idea, nos gusta la propuesta y si le parece, vamos a ir a los títulos. Y después nos vamos a encontrar este mano a mano entonces entre Monseñor Casareto y Juan Carlos Tedesco. Bien, Juan Carlos, toda una vida dedicada a la educación. ¿Cómo nació esta vocación en vos? ¿Ya desde jovencito te fuiste orientando en esta línea? ¿Cómo fue? Sí, bueno, como siempre, ¿no? Son algunas casualidades y otras cosas que ya venían supuestamente, ¿no? Uno las ve que venían de adentro. Yo vivía en Lomas del Mirador y cuando tuve que entrar a la escuela secundaria, justo en ese momento se abrió el Normal de San Justo. Y bueno, con buen criterio mis padres mandaron al que quedaba más cerca. Y como en esa época los 3 primeros años del secundario eran comunes a las diferentes modalidades, el normal, el comercial, el bachillerato, dijimos, bueno, veamos. Ahora, el normal era carrera para mujeres, no para... Claro, pero éramos, en esa división en la que yo esté, éramos 50 y 50, porque claro, al abrirse un nuevo colegio, y bueno, la gente tenía esta misma filosofía, era un colegio secundario, vayamos y después veamos qué pasa. Terminé el tercer año y ya había ese clima, ¿no? De escuela normal, de maestros, y decidí quedarme, y me tocó ahí estar con un profesor de esos que marcan en la vida, ¿no? Un maestro pampeano, Nervi, Juan Ricardo Nervi, que era todo, era pedagogo, jugaba al fútbol, cantaba, era poeta, ¿no? Y bueno, nada, él influyó mucho en mi interés por la educación. Y ahí me quedé, me recibí de maestro y entré en la universidad, Carrera Civil y Ciencia de la Educación, y también me enganché en un proyecto, la Isla Maciel, que tenían en ese momento la Universidad de Buenos Aires, en la escuela nocturna de la Isla Maciel. A mí me pasó que cuando era joven, yo lo veía Pacha Van Gelderen, que estaba en mi parroquia, otro educador. Y claro, me decían, se va a dedicar a la educación. Y yo dije, va a ser maestro toda la vida, porque dedicarse a la educación... Digo, era difícil pensar la educación como una ciencia que había que estudiar, ¿no? Más bien decía, el maestro enseña, no estudia sobre esa era una carrera, fue una carrera novedosa de alguna manera. Sí, claro, y fue novedosa también la introducción de la carrera de Ciencias de la Educación en la universidad, lo cual nos daba a los muchachos como yo en ese momento una perspectiva de que no terminaba como maestro. Yo lo conocía a Van Gelderen y me acuerdo que era alguien que iba a estudiar educación. Yo siempre pensé, la educación se enseña, pero no se estudia cuando era chico, por supuesto. Y ahí aparece entonces, aparecen personajes como vos que toman la ciencia de la educación, ¿no? Sí, fuimos en mi generación un poco de los primeros en entrar a esta idea de las ciencias de la educación. Teníamos maestros importantes en la universidad, ¿no? En una época donde la Facultad de Filosofía y Letras era un hervidero de ideas, las ciencias sociales en su conjunto empezaban, ahí estaba Gino Germani, claro, estaba Riccieri Frondizi, filosofía de la educación la daba Riccieri Frondizi. Claro. Así que sí, fue un momento muy interesante, unido también, diría, a cierta vocación social que bueno, yo tenía, y muchos jóvenes de esa época teníamos, ¿no? La militancia política, había realmente un clima donde
esto, ¿no?, de ser maestro era algo más que ser un simple empleado burocrático o una especie de, como de trabajador que se limitaba a hacer su tarea. Había mucha más, yo le digo, sentido, ¿no? Teníamos una cosa, el sentido del trabajo como maestro era muy fuerte. Sí, yo digo, en un momento determinado, vos te acordás, casi la vocación política estaba muy unida al tema económico, mejorar la economía. Un momento determinado, quizás porque empiezan los problemas educativos, se empieza a ver la educación como una especie de eje de la transformación política, ¿no? Y ahí aparece con fuerza toda esta gente que, como vos, que... Con lo bueno y lo malo de eso, ¿no? Visto a la distancia, yo creo que el costo, digamos, de todo eso fue haber transformado el ámbito educativo, el sistema educativo, en un campo de lucha ideológica, de lucha política, que en algún punto vació de contenidos a la educación, ¿no? O sea, dejamos de enseñar a leer, a escribir, a pensar científicamente, y hoy pasamos a formar militantes. Claro. Pero bueno, en esa época, efectivamente, especialmente en el ámbito de la enseñanza en la universidad, un poco también en la secundaria, ¿no?, había un clima donde, recordemos todo el pensamiento de Paulo Freire, que fue muy influyente en eso, ¿no?, donde la educación aparecía como, por un lado, como el eje de la transformación, pero también porque por el otro lado se lo identificaba como un aparato de dominación, como, ¿no?, claro, esa idea de aparato ideológico del Estado, que era el cemento de la sociedad y que había que erosionarlo. Después vienen, ¿no?, Iván Illich, con la idea de la desescolarización, de que la escuela era esa vieja vaca sagrada, decía Iván Illich, ¿no?, un ataque muy fuerte a la escuela, que creo que en eso nos equivocamos. Qué bueno. Primero es muy bueno que podamos reconocer que en algunas cosas nos equivocamos en la vida. Esto es muy importante. La otra vez justamente yo llevé a hablar a un amigo, un grupo de políticos, y cuando le preguntaron algo, digo, no, de eso yo no entiendo. Un político dijo, mira, la primera vez que alguien dice que no entiende de algo. Bueno, de todos modos, volviendo un poco al origen, ¿no? Vos has visto este camino como un camino vocacional, y qué bueno, ¿no? En el caso tuyo, también en el caso mío, porque hay que reconocerlo, durante toda la vida hemos estado en esta dimensión intentando servir, cada uno desde lo suyo, ¿no? Y a vos te queda un sentimiento de gratitud de esta dimensión que, bueno, que ha marcado tu existencia, ¿sí? Sí, por supuesto. Ahora, la sigo teniendo, no quiero hablar como si fuera algo que terminó. No, de ninguna manera. Hay que seguir. Pero hay gratitudes parciales, claro, por lo menos hasta ahora, ¿no es cierto? No, por supuesto, es una gran gratitud, primero al país. A ver, yo vengo de una familia, mi padre tenía apenas escuela primaria. Lomas del Mirador, mi infancia fue en Villa Devoto, en San Rafael, después nos fuimos a Lomas del Mirador. Digo, de mi generación, en esa zona, los que pudimos ir a la secundaria éramos el 15-20%. Exactamente. Y lo que después seguimos en la universidad, muchos menos todavía, lo que las terminamos, o sea que, nada, yo me considero en ese sentido un privilegiado, pero en un país que permitía esas cosas, ¿no?, que permitía ciertos niveles de movilidad social, de ascenso, que creo que en ese sentido hay que agradecerlo y también retribuirlo. Creo que después vinieron épocas en ese sentido más negras, donde estos procesos de movilidad social fueron más complejos, más duros, menos posibles. Pero, a ver, yo del 44, o sea que me agarró el peronismo y toda esa etapa, ¿no?, de ascenso social de los sectores populares, que me parece que fue algo muy importante. Pues fíjate que esto es interesante, porque en general lo que uno ve que prima en la gente es una actitud quejosa frente a la vida. Hay gente que está como descreída del país, quejándose siempre, ¿no?
a mí me parece importante ese testimonio de poder decir, bueno, yo recibí mucho, como lo acabas de decir vos, uno recibe mucho del Estado también. Yo toda mi vida he hecho, mis colegios fueron del Estado, después en la Ciudad de Buenos Aires, que estoy súper agradecidísimo. Somos una casta un poco aparte, pero bueno. Pero uno tiene una gratitud muy grande en lo que realmente recibió, ¿no? Y en el caso tuyo, lo bueno es que puedas decir, bueno, así como recibí, estoy tratando de dar, ¿no es cierto? Sí, a ver, quejas. Hay muchos motivos para quejarse, efectivamente, ¿no? El tema es si uno la queja, si uno se queda en la queja, o la queja la transforma en un factor de acción, de decir, bueno, a ver, ¿de qué me quejo y cómo contribuyo, cómo me muevo para enfrentar este problema? En general yo noto, ¿no?, en la Argentina una actitud bastante ambivalente. Todo lo bueno es mérito de uno y todo lo malo es el país que no sirve, ¿no? Claro. Este es el prototipo de la queja. Claro, efectivamente. ¿No? Si las cosas andan bien, no, esto soy yo, que soy bueno, me esfuerzo. Ahora, si lo que anda mal es culpa del gobierno, de la sociedad. Y esto hace un poco a la cultura de un país hecho de hijos de inmigrantes, donde la gente venía aquí a eso, ¿no?, a hacer la América, a hacer el esfuerzo. Ahora, me parece que tenemos que avanzar en eso. Tenemos un tema de... A veces a mí me preocupa, ¿no?, la escasa capacidad de aprendizaje en términos educativos que como sociedad tenemos. Porque hemos pasado por situaciones terribles, ¿no? Guerra, peleas internas, todo. Y de pronto uno dice, puta, volvemos para atrás, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Como que nos cuesta salir, superar problemas, tenemos, ¿no?, siempre esa nostalgia, como que... Y la nostalgia detiene, paraliza mucho. Esto está muy claro. Bueno, hemos tomado un poco el principio más bien vocacional y servicial de Juan Carlos. En el próximo bloque vamos a hablar de algunos consejos que le daría vos a la gente en la Argentina. Ya vamos a ver. Bien, justamente saliendo el otro día, leí en un librito de Tomás Abraham, que es un filósofo, pero quizá la gente no lo conoce tanto. Él dice que en la Argentina hay una tercera parte de los argentinos que nos educamos no bien, sino muy bien. Y que como eso al país le alcanza, dice, nos hemos olvidado, esa tercera parte nos hemos olvidado de los otros 2/3, porque la Argentina funciona con una tercera parte que está bien educada, ¿no? Y yo creo que esto, algo de verdad hay en esta visión de Tomás Abraham. Eso genera un cierto descontento en la gente está descontenta con el tema educativo, ¿no? Y esta dimensión quejosa, pero saliendo de lo quejoso justamente en un orden proactivo, ¿no? Vos, por ejemplo, vamos a empezar a un joven, hoy en día, con esta cultura nueva que nos cuesta tanto a veces a los que tenemos edad comprender, ¿no? ¿Qué le diría? ¿Cuál sería la actitud de un joven en orden a que valore el estudio? En fin, ¿qué le dirías vos? A ver, el punto principal es decirle, mira, vas a tener que estudiar toda la vida. En esta sociedad, donde los conocimientos, las informaciones, todo se renuevan y se renuevan muy rápidamente, ya lo que uno aprende en la educación, en la escuela, en la universidad, no es como antes que servía por mucho tiempo. Va a tener que seguir estudiando. Entonces, esta idea de que hay que tener una actitud de valorizar permanentemente esta idea de la curiosidad, ¿qué hay de nuevo? ¿No? ¿Cómo puedo? Porque a diferencia de la sociedad industrial tradicional, donde había movilidad, hoy para
quedarse en el mismo lugar hay que moverse mucho. Muy bien. Hay que estar permanentemente moviendo para poder estar ahí, claro. porque si no, te llevan por delante. Entonces, esta idea, ¿no?, de que la educación ocupa un lugar central en el proyecto de vida personal de cada uno. No es algo marginal, no alcanza ya con lo que uno tiene, no alcanza con el origen social, con la cultura familiar, no, hay que estar permanentemente estudiando esto, ¿no?, de que la educación hoy es a lo largo de toda la vida y por lo tanto me parece que el mensaje a los jóvenes es ese. Para que eso suceda hay que tener una muy buena formación básica. Está bien. Hay que tener bases sólidas. ¿No? Ese es quizás uno de los grandes problemas, porque bueno, hay una determinada área de exclusión social que no accede a esa educación básica, bueno, y claro, eso ya es quizá uno de los desafíos más fuertes. Claro, este es el otro tema, ¿no? Ese tercio que tiene una muy buena educación y se olvida de los 2 tercios restantes, hay que decirle que esa visión es muy peligrosa. Nadie puede vivir en un país con 2 tercios, 1 tercio afuera. Éticamente es insoportable, ¿no? O sea, alguien no puede soportar la idea de saber que hay 1 tercio de la población que está afuera y éticamente admitirlo. Pero tampoco va a ser posible, no solo en términos éticos, sino en términos prácticos de la vida común, porque hoy el excluido no es pasivo, ¿no? Exactamente. El excluido responde de una manera muy salvaje, porque antes el obrero hacía huelga, tenía su sindicato, ¿no? Estaba organizado y la respuesta era organizada. Hoy no, hoy el excluido no tiene ninguna organización que lo represente, entonces sus respuestas son mucho más salvajes, más inorgánicas, ¿no? Entonces corta la calle, la droga, las enfermedades, la violencia. En el fondo, ¿no? Yo me acuerdo cuando estábamos en el 2001 en el diálogo argentino, empezaron a aparecer los piqueteros. Sí, claro. Y nosotros dijimos, bueno, esta es la expresión de un área de la sociedad que está excluida y que no podemos pretender que se exprese con literatura fácil, se expresa de la manera violenta con que están viviendo, ¿no es cierto? Es eso. Entonces, y eso, por supuesto, que yo creo que uno de los grandes desafíos de la educación y de nuestra cultura es lograr niveles muy profundos de adhesión a la justicia. Claro. Especialmente en los de arriba, porque los de abajo, por supuesto. Las élites dirigentes nuestras tienen que adherir a la justicia en un sentido muy profundo, no puramente retórico, como suele suceder, ¿no? Y esto no es fácil, ¿eh? Bueno, y un padre de familia, ¿qué le dirías? Así, y bueno, un padre que, a ver, yo le diría que se asuma como padre, que tiene algo que transmitir, que no le tenga miedo a la transmisión, porque los hijos valoran eso, valoran un padre, después se lo discutirán lo que él transmite, sin ninguna duda. Sí. Pero uno transmite lo que siente, lo que cree, todo eso lo transmite. Y lo transmite con la pasión que uno tiene porque cree en eso. Después lo deja a su hijo que lo discuta, que haga su vida. Pero que reciban, ¿no?, esta imagen de padres que creen en algo, que están convencidos de algo, y no esta cosa de que todo lo discutimos, todo lo opinamos. A mí eso me parece que desestructura mucho a los chicos, a los adolescentes, ¿no? Saber que no tienen un parámetro contra el cual rebelarse. Está bien. Fíjate, cuando uno escucha a la gente, ¿no es cierto?, con todo el tema de la huelga de los maestros, ¿no es cierto?, parecería como que la profesión magisterial ha adquirido un cierto desprestigio, pero hoy no sé hasta qué punto un chico o una chica le atrae el magisterio, y no sé hasta qué punto la sociedad va tomando como una idea de desconfianza, ¿no? Es decir, como que no tuvieran más vocación, como que se hubiera perdido la vocación docente, ¿no? Es decir, como este mismo hecho que se dice tanto, son trabajadores de la educación, ¿no es cierto? Bueno, vos en orden a revalorizar esta misión, que de alguna manera la ves, ¿no? Es una vocación, una misión.
Sí, sin ninguna duda. Y bueno, yo creo que hoy en día el maestro tiene que ser consciente de que el fracaso escolar implica exclusión social. O sea, un chico, una chica que fracasen en la escuela, ya lo estamos condenando a ser un socialmente marginal o excluido. O sea que yo creo que la manera de revalorizar la profesión docente, el prestigio y la imagen en la sociedad es que asumamos con mucha más responsabilidad los resultados de nuestro trabajo. Y esto no quiere decir que el maestro sea responsable del resultado escolar él solo, pero sí que la escuela, el equipo, ¿no? Esta idea de que efectivamente ahí se está jugando el destino de las personas. Y esto, yo una vez estando en el ministerio proponía y no me lo aceptaron, que los maestros juren cuando se reciben. Como juran los médicos. Qué bien, ¿no? qué bien. Un médico jura ese juramento hipocrático que 1000 años tiene el juramento. Se compromete con la salud de sus pacientes independientemente de su condición social, religión, etnia, lo que sea. Bueno, que un maestro haga este juramento, aunque sea una cosa simbólica, sin ninguna duda es simbólica. Pero porque los símbolos tienen mucho valor. Efectivamente, valor, ¿no? No subestimemos el valor de los símbolos. Claro. Los médicos, seguro que algunos no cumplen con ese juramento, pero saben que están contradiciendo la cultura profesional. Bueno, de eso se trata, ¿no? Yo creo que la manera de revalorizar esa función va por ahí, pensando también no ya solo en el docente individual, yo creo que hay que pensar en el docente como equipo docente, colectivo, la escuela, la institución como unidad de análisis, ¿no? Porque la profesión docente ya no puede ser una profesión individual, es de equipo. Pero yo creo que esa es una de las tareas centrales de la política educativa, pasa por una política para el sector docente. Si no le ponemos atención a eso, estamos condenados al fracaso. Los jóvenes que hoy están eligiendo la carrera docente son los maestros del siglo XXI. Exactamente. O sea que si hoy no tomamos decisiones para atraer a la docencia jóvenes con vocación, con talento, con compromiso, ya estamos comprometiendo el futuro. No, yo creo además que en una cultura de alguna manera bastante hedonista como la que vivimos, una carrera que va a implicar de entrada una cierta dimensión sacrificial es compleja, ¿no? Es decir, es poco atractiva y hay que luchar frente a esa dimensión nada más que hedonista de la profesión para marcar mucho más la dimensión servicial, ¿no? También, pero no bajar la guardia insistiendo en que hay que mejorar las condiciones de trabajo de los docentes. Sin duda. Pero también va a haber más posibilidades de mejorar las condiciones materiales si al mismo tiempo hay compromiso y hay resultado. Bueno, una última pregunta que no te podés escapar. ¿Qué impresión te produce Francisco como Papa? Podés hablar un poquito porque nos queda poco tiempo, así que te la dejé para que primera fue sorpresa, ¿no? Como yo creo que a todos nos sorprendió. Y bueno, y luego también ver que está manteniendo una línea, ¿no?, en su conducta coherente con todo lo que dijo, lo cual no es nada fácil. Así que eso, sorpresa, muy agradable sorpresa, mucha expectativa, lo que él mismo está generando expectativas muy altas, ¿no?, acerca de su capacidad para transformar estructuras que son, todos sabemos, ¿no?, muy rígidas, duras y con factores de poder ahí muy fuertes. Así que nada, lo único que no le acepto es el hincha de San Lorenzo, pero salvo eso, lo demás está todo muy bien. Bueno, desde Ñuls, pobre. Sí, bueno. No, la única cosa buena para mí, hincha de Racing, es que mandó a los diablos al descenso. No, está bien. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Muy bien. Estamos en esta última parte de En qué creen los que creen con Monseñor Casareto y creo que fue un programa interesante donde podríamos haber escuchado hablar mucho a usted y a Tedesco, ¿no?
porque la educación es un tema que está en todos los hogares, que está en todos lados y hablamos de ella. Pero me gustaría si podemos puntualizar un poquitito cuando uno escucha esta frase que me da un testimonio usted sobre educación en los valores, ¿no? Bien, desde el punto de vista evangélico, cristiano, es la clave, porque lo que Jesús dejó fue justamente una visión valórica de la vida, ¿no? Cómo encontrar un sentido a la vida. Y bueno, en todo lo que expuso Tedesco recién, mostró claramente que la educación es uno de los grandes caminos para vivir feliz. No se puede ser feliz sin tener un sentido orientador de la vida, ¿no? Y eso es muy difícil si uno no está educado, ¿no? Sí, señor. Por eso, en el punto de vista cristiano, los valores están como en el trasfondo de todo. Por ejemplo, cuando se habla de construir una democracia, bueno, si esta democracia no está basada en valores, es nada más que un aparato formal. La clave es lo que está adentro, lo que forma la interioridad de las instituciones y de la gente, ¿no es cierto? La educación también, si no está basada en valores, puede haber clases, puede haber cursos, pero el tema es que está en el trasfondo de todo eso que se da, ¿no? Hay una frase que se mencionó acá, que los que ingresan ahora en la docencia o quienes serán los futuros maestros son los maestros del siglo XXI, ¿no? Y hay un gran desafío. Y yo creo, cerrando, ¿no?, este programa, que estaría bueno que haga una pequeña reflexión, porque es un buen momento para formarse en valores, sobre todo en los católicos, en los cristianos, con esta llegada de Francisco, ¿no? Como que ha generado un aire nuevo, y yo creo que a lo mejor soplará también ahí en aquellos que van a estar como educadores. Yo les diría a todos los que tienen esta vocación que la vivan así, como una vocación. Tedesco lo marcaba claramente cómo nació en él su vocación, cómo después, con todo el esfuerzo que implicó dedicarse a algo profundamente, fue desarrollando esa vocación, la transformó en una misión. Y me parece que el camino es este. Todos aquellos que sientan esta vocación por enseñar, saber que va a ser algo esforzado, pero que la sociedad los necesita, ¿no? Hay otras profesiones que no son tan necesarias para la sociedad. La misión de educar es algo que está en el trasfondo, en la raíz, en el sustento de la construcción de nuestra sociedad argentina. José Casareto, gracias una vez más por acompañarnos, y a ustedes, amigos, gracias por dejarnos entrar una vez más también en su hogar. La semana próxima, ¿le parece? A la misma hora, desde este mismo lugar, vamos a estar compartiendo con ustedes En qué creen los que creen. Buena semana.